Veo hombres nerviosos y mujeres preguntándose, ¿eso que viví fue acoso o no? Hoy vamos a hablar con Octavio Yepes y Fabio Umar para entenderlo desde lo legal y lo emocional, porque a veces estas dos miradas o estos dos puntos de vista no coinciden. Buenas, qué rico tenerlos acá, de verdad. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta tenerlos juntos en este Muchas gracias. espacio importantísimo. Caramba, qué orgullo, qué honor. Bueno, hoy estamos con dos invitados muy especiales porque queremos entender qué es el acoso y qué no, dónde está esa delgada línea. Y queremos entenderlo desde dos ángulos, desde la parte legal y desde la parte emocional. Está por eso con nosotros Fabio Umar, Muchas gracias. abogado penalista, y Octavio Yepes, Muchas gracias. psicólogo experto en trauma y en emociones. Bueno, empecemos por el principio. Yo quiero entender realmente qué es acoso y qué no. ¿Dónde está esa delgada línea? ¿Qué dice la ley? Caramba, esa pregunta es difícil. Esa pregunta es difícil porque como todos los conceptos en el derecho va moldeándose con el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, el derecho es dinámico, el derecho no es una entidad estática, no es lo mismo lo que consideramos hoy una cosa que lo que se consideró hace 50 años o lo que va a ser dentro de 50 años. Para mantenernos en temas de mujer, por ejemplo, y ya entramos en la definición de acoso. Por muchos años, el Código Civil decía que el domicilio de la mujer casada era el del hombre, por el solo hecho de casarse. Y así funcionó, y nadie nunca se cuestionó eso, porque esa era, digamos, la barra, el estándar que se utilizó durante muchos años. Pasaron las décadas, y alguien dijo, mire, esa interpretación, esa norma es inconstitucional porque está de alguna manera disminuyendo la capacidad de la mujer de poder tener un domicilio distinto del de su marido. La mujer no es un apéndice del marido. Y alguien dijo, sí, tiene razón, y la corte dijo, mire, esa norma es inconstitucional por esto y aquello. Entonces, fíjate que son modelos dinámicos. El acoso hoy hay que entenderlo como una conducta reiterada. Digamos, ahí el corazón del asunto es la reiteración. Invitar a salir a una persona, a una mujer, a un hombre, 2 veces, invitarlo a almorzar 2 veces, no constituye acoso. Acoso es de manera sistemática incomodar a una persona a pesar de la negativa de esa persona a acceder a la petición que se le ha hecho, que tiene que ser una petición de salgamos de este ambiente en el que nos encontramos y pasemos a un ambiente más íntimo. Vamos a almorzar, vamos a comer, vamos a un lugar más privado, ese tipo de propuestas que no son ilegales, son digamos de la naturaleza humana, si se hacen de manera reiterada ante la negativa de la persona, constituyen acoso. Y desde la parte, digamos, emocional, una persona cuando uno se siente incómodo, pero uno puede decir no. ¿Cuántas veces hay que decir no? ¿O dónde está el límite? Claro, o sea, lo que dice Fabio, el acoso tiene que ser reiterativo. Un evento puntual o 2 eventos puntuales no constituyen un acoso, pero desde el punto de vista emocional también influye mucho el lenguaje verbal, escrito o físico con que uno exprese ese deseo que tiene con esa persona. Porque yo puedo invitar a salir a comer a la persona o decirle algo lindo o algo, o puedo hacerlo también de una forma agresiva. Cuando lo hago de una forma agresiva, ya estoy vulnerando ese derecho porque estoy haciendo una comunicación agresiva con la persona y le estoy vulnerando ese derecho a sentirse segura frente a una situación a la que está expuesta con un hombre o un hombre con una mujer, porque es igual para ambos lados. Claro, eso no es un solo unicanal que unidireccional, es bidireccional. Lo que pasa es que, y aquí me corrige Fabio un poquito, los hombres hemos perdido la presunta inocencia. Si una mujer llama a dar una queja de un hombre que la está maltratando, la policía va a llegar inmediatamente y se lleva al hombre preventivamente. Pero llame un hombre a la policía a decir que le está pegando a la mujer, a ver qué le va a decir. No se deje, no sea nena, no sea todo. Entonces es bidireccional, no es solamente hacia el lado de la mujer. Hay acoso de mujeres a hombres de igual manera. Es que el hombre no es tan denunciante como la mujer en ese caso. Así es. Pero el lenguaje que yo utilice y la forma como yo exprese mi deseo de lo que estoy buscando con esa persona influye mucho en que se pueda, desde el punto de vista emocional, y ahí es donde se separa un poco de la parte jurídica, que se puede volver un acoso en una o dos intenciones o que no. Cuando hay relación de poder, ¿cómo cambia esto? Claro, la relación de poder puede desdibujar un poco el panorama de la siguiente manera. En principio, no está prohibido que haya una relación entre una persona que ocupa una relación de poder respecto de otra. No está prohibido.
Lo que no se puede permitir es que esa relación de poder sea la palanca para obtener, digamos, el mecanismo para obtener Beneficio. el beneficio o la aquiescencia a la salida a comer o almorzar o a ir a un lugar íntimo. Que yo invito a una persona que en la jerarquía institucional está por encima mío o por debajo mío y esa persona acceda, no hay ningún problema. Lo que se convierte problemático y eventualmente de interés de la ley penal es que, valiéndome yo de esa jerarquía, produzca en esa persona la decisión de decir sí por miedo a que yo, prevalido de esa superioridad, en caso de que ella o él diga que no, yo utilice mecanismos de presión. Como fulanita o periquito no quisieron salir conmigo, entonces ahora va a trabajar turnos extras, porque yo tengo la posibilidad de poner a trabajar turnos extras. Como la niña o el niño que allá abajo no me gusta y yo estoy muy arriba en la escala corporativa, me dijeron que no, entonces yo voy a impedir que salgan a vacaciones, yo voy a impedir que gocen de fines de semana. Ahí es donde se convierte problemático, ¿no es cierto? Utilizar ese poder, esa asimetría, digamos, corporativa, que es como se ha denominado en algunos casos, esa asimetría corporativa, utilizarla de una manera que se convierte en una herramienta en que anule la capacidad del otro de decir que no. Es decir, la otra persona dice, si yo digo que no, esta persona que está en la punta corporativa, de alguna manera va a generar represalias en contra de él. Ahí es que se empieza a enredar la pita. Ahí es que empieza a decir la ley penal, esto me parece que es relevante, esto me parece que es interesante para mí y puede constituirse probablemente en un delito. De lo contrario, si me invito a salir o me invita a salir una persona que tiene superioridad sobre mí, caramba, de pronto quiere ponerme un tema privado que no quiere hablar en la oficina, de pronto quiere intimar, pedirme un favor, no pasa nada. La pregunta es, si yo digo que no creo que esa persona va a utilizar un poder excepcionalísimo sobre mí para hacerme la vida más difícil porque podría hacerlo, esa es la línea que hay que empezar a mirar. Porque a ciertas personas les cuesta decir que no, o uno se siente incómodo en qué momento decir que no, decir que sí. ¿Qué siente la gente? Miedo. La gran mayoría es miedo, porque estamos Sí. partiendo de, obviamente, conceptos generales, pero pues cada caso es particular. Pero hay una situación que se llaman las ganancias secundarias. Entonces, esa persona que está en inferioridad de tomar la decisión por miedo a perder un trabajo, porque es una cabeza de familia, porque tiene 2 hijos chiquitos, porque está pagando la renta, y el hecho que tenga que decir que sí, está totalmente intimidado o está con un mecanismo de disuasión de esa persona que la está obligando a tomar una decisión que interiormente no quiere. Entonces está trabajando con el miedo por las ganancias secundarias. ¿Qué es lo que voy a perder si no digo que sí, aunque no esté de acuerdo y tengo que demostrar que quiero hacerlo, aunque sea mentira, para que no vayan a haber acciones como las que dice Fabio de si no hago esto dentro de los términos legales de la compañía, pues van a poner horas extras, que no es que esté prohibido, pero van a hacer un tratamiento diferente hacia mí y un tratamiento diferente con una cierta discriminación posiblemente. Entonces esas ganancias secundarias hay que tenerlas muy en cuenta a nivel particular. Y otra cosa que nosotros también vemos mucho de ese lado es un tema que se llaman los comportamientos indebidos. Una cosa es que mi jefe me invite a comer porque quiere darme una información y otra cosa es que me llame el sábado por la noche a invitarme a otro tipo de cosas que pueden suceder, pero yo tengo la libertad de decir que no. Y eso no es un acoso, y yo vuelvo a reiterar en la forma en que yo lo haga, sí puede constituir una intimidación donde yo siento miedo y a través de ese miedo llevarme a tener la conducta que no quiero tener, sino totalmente contraria. Es una línea difícil de trazar en algunos casos, ¿no? Muy difícil. Muy difícil Sí, porque en todo caso, digamos, ¿dónde está uno la mayor cantidad del tiempo de su día? En la oficina. en la oficina. En la oficina, ¿no es cierto? Con sus compañeros de trabajo. Entonces, es natural, es una tendencia natural querer de alguna manera estrechar lazos, relaciones, ¿por qué no interesarse emocionalmente, físicamente, tener intereses legítimos en una persona? Y entonces hay que saber llevar eso con todo el respeto para no incomodar, con todo el respeto para no presionar, pero también haciendo la vida que naturalmente los seres humanos somos, pues, gregarios, claro. Somos seres sociales Somos también, seres sociales, y empáticos. No, y también el gusto, porque también pasa que hay personas que se pueden gustar dentro de la oficina y entonces, Naturalmente. ¿en qué momento es? Entonces ya no puedo tener ningún acercamiento con una persona que me gusta de la oficina o Por de mi ejemplo. entorno.
Sí, por ejemplo. Ahí hay Entonces, algo. ¿dónde está ese límite? Entonces, en este momento, todo el mundo está nervioso porque yo veo hombres nerviosos, mujeres preguntándome, ¿será que eso es acoso? ¿Será que no? ¿Será que fui acosada? Yo creo que el límite más claro está en la frecuencia con que se intente lograr un objetivo. Cuando es 1 o 2 eventos puntuales, esa raya yo no creo que esté tan marcada como a veces por temas. Todo lo que se vuelve viral siempre está buscando finalmente un tema político. Entonces se viraliza y entonces empiezan a trazar esa línea donde no la deben trazar. Y ya la están corriendo muy al lado en que ya yo no puedo decirle, o un hombre no le puede decir a una mujer que está bonita porque entonces ya es acoso, como el caso de Starbucks. Que no le puedo decir algo agradable porque entonces es acoso. Eso no es acoso. Acoso es, entonces, por ejemplo, si una persona de mi trabajo me empieza a decir, salgamos, quiero invitarte a comer. Yo le digo, no, no, le digo varias veces que no. Entonces, eso después de la quinta vez que le digo que no y me sigue diciendo, ya es acoso, ya empieza a ser Claro, acoso. y Sí, entonces sí, el hombre sí. aparece en tu casa y aparece a las 11 de la noche con flores y te llega a la casa de tus papás y entonces se Pero eso podría averigua. ser una forma de conquista también. Si lo sacamos de él, Pero si tú has dejado Pero has claramente dejado claro que no no quieres, quieres. Has lo has dejado dejado claro. claro. Y él desde su posición de poder insiste. Y tú desde tu posición de no poder perder un puesto porque ayudas a los papás, porque entonces te toca ceder. Eso es una cosa. Ahí hay acoso, sí. Cuando es reiterativo y no estás respetando tu punto de vista y tu negatividad, es acoso. y de repente, pues, de pronto empiezan las amenazas, o uno solo empieza a intuir que si no accede, pues va a perder el Claro, y trabajo. empiezan retaliaciones que pueden ser sutiles, pero no por ello leves, demoledoras, ¿no es cierto? Entonces, el viaje de fin de año, pues tú como no quisiste ir conmigo no vas, a la fiesta de fin de año donde rifamos los bonos, pues tú no te lo ganas, vamos a buscar talento que reemplace el tuyo porque pues no calificaste para el siguiente nivel de la compañía, y entonces vienen retaliaciones muy complicadas. Armar estos casos es difícil y ojo, aquí nos hemos centrado como corresponde en la mujer o en la persona, generalmente digamos es mujer, pero en la persona que es acosada. Pero también hay que respetar las garantías del debido proceso de a quien se le señala de haber acosado. Porque esto es un proceso que en últimas, allá en el fondo es un proceso legal. Entonces opera la presunción de inocencia, opera el debido proceso, operan una serie de garantías que tienen las personas que son señaladas de haber acosado. No toda invitación, no todo coqueteo es constitutivo de acoso. Que coloquialmente uno se incomode y lo diga, perfecto. Pero llevar eso al plano legal automáticamente hace que se activen unas garantías para esas personas. Entonces esa persona se presume inocente, esa persona tiene derecho a nombrar un abogado, tiene derecho a que le expliquen bien las conductas que son, a controvertir las pruebas que se le dan, a cariar las pruebas que se le están ofreciendo en su contra. Y porque, digamos, hay un tema, es el tema del silencio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué debería hacer una persona que se siente acosada? Ir inmediatamente a recursos humanos, denunciar, ponerle una caución a la persona, pero también eso da miedo porque puedo perder mi trabajo. Claro, lo que pasa es que ahí yo pienso que existe también el principio de oportunismo. Porque la persona debe hacer eso. Pero supongamos, pues, tiene miedo y eso. Pero al momento en que lo llegue a hacer, con o sin razón, se monta mucha gente en ese uso. A mí también, y tocaría ver cada caso puntual, pero cuando lo generaliza, lo vuelven una única realidad. De que sí pasó y puede que no haya pasado. Entonces lo generaliza. Entonces salió como el Me Too en Estados Unidos. Y cuando salió el Me Too salieron mujeres por todos lados a denunciar cosas de hacía 30 años, donde obtuvieron muchos beneficios por haber cedido a pretensiones con figuras de poder, pero 30 años después, cuando alguien se atrevió a denunciar, salieron todas a denunciar. Entonces uno dice, es un principio de oportunismo. Pero no, la pregunta No se debe es, callar. ¿la gente denuncia o no denuncia? ¿La gente se queda callada? ¿En qué momento? No, la gente está denunciando cada vez más. Yo noto que la gente está denunciando Sí, porque cada tienen vez mucho más respaldo Claro, viral y y las redes. compañías, las compañías están ofreciendo canales anónimos, por ejemplo, para presentar quejas en contra de conductas inapropiadas, no solo de acoso, también de acoso, naturalmente, también de acoso. Pero ofrecen canales anónimos, ofrecen buzones anónimos, hay oficinas dedicadas al interior de las compañías. Nosotros tenemos en la oficina clientes muy grandes,
multinacionales que tienen canales especializados en protección de la mujer, en protección de minorías. Ojo, no solo Y en mujeres. protección del hombre. De protección del hombre pocas, fíjese, ¿Sí? fíjese. Pero por ejemplo, los hombres somos discriminados en algunos aspectos laborales distintos del acoso, pero también, por ejemplo, sobrecarga laboral, y hay oficinas encargadas de verificar eso. Claro que las hay. O sea, la gente está denunciando. Tanto como quisiéramos, no, tal vez no. Tal vez no, pero ese no es un fenómeno que se circunscribe al acoso, es un fenómeno que se circunscribe a todas las conductas. Sí, a todas las conductas ¿Cierto? La empresariales. gente denuncia menos hurto del que uno quisiera, la gente denuncia menos actividades ilegales de las que uno quisiera, la gente denuncia menos acoso del que uno quisiera. Claro, pero hoy en la fiscalía, ayer en la fiscalía, 50 casos de denuncia de acoso sexual en medios. Por el O sea, oportunismo. a raíz de lo que pasó Ajá. con estos dos periodistas. Entonces ahí la pregunta es, entonces vivimos en medio de un montón de acosadores. No, ahí donde yo he dicho el principio de oportunismo. O sea, puede ser que sean reales. Yo no soy el que estoy allá metido diciendo que es real o no. Pero eso es como cuando los hombres van en manada. Si yo no digo, es como si no perteneciera, tengo que hacer lo que hace el líder. O sea, yo me les pego porque así voy a lograr una visualización y de pronto unos beneficios. Entonces, ahí estamos generalizando que estas mujeres fueron acosadas en medios, todos los medios acosan. No, no es así. Sí, no Hay es que así. ver cada caso particular de verdad hasta dónde fue un acoso. Ah, es que él me mandó una flor. Eso no es un acoso. Entonces, pero se van a agarrar de todo porque tiene el poder de las redes en este momento y la viralización a favor. Y yo no voy a defender aquí a ninguno de los periodistas ni atacarlo porque no me toca, no me corresponde. Pero sí hay que coger con detalle cada caso puntual y ver hasta dónde se pasó esa línea medio invisible y mixta que existe y hasta dónde no se pasó y se está confundiendo los términos, porque hoy en día tenemos también un problema con la utilización del lenguaje en frente a los términos y estamos generalizando cosas que no son de esa forma y les estamos dando un contexto generalizado de que sí son de esa forma sin que nadie haga nada al respecto. Sí, ahí hay algo difícil, ¿no? Hay unos terrenos grises que tenemos que ir punto por punto clarificando en pro de las personas que han sido acosadas, en pro del bienestar de las compañías, de las empresas, y en pro de que haya, digamos, un respeto sano, claro, a todas las partes involucradas en este tipo de conflictos. O sea, a mí me parece que, claro, yo soy penalista, entonces a mí se me sale por naturaleza el querer respetar los derechos de todas las partes. Tiene tanto derecho la víctima de alzar la voz como a quien se le acusa de haber cometido la conducta ilegal, ilícita, indebida, de que se le respeten todas sus garantías. El problema es que eso ya no es tan fácil hoy en día con las redes, ¿no es cierto? Eso ya no es tan fácil, o sea, porque hay dos relatos. Hay un relato legal, que es el relato del que nos encargamos los abogados, y hay un relato mediático, hay un relato, digamos, popular, si se quiere. Digamos, que estos relatos vayan parejos es casi imposible. No, es que el de los abogados no se viraliza. No se viraliza. Además Sí, llega tarde. Nosotros llega tarde. vemos 5 o 7 años después Llega del resultado tarde. de la investigación. Yo he tenido clientes acusados por la Fiscalía General de la Nación, por mujeres, por ejemplo, de haber adelantado acciones sexuales en contra de su voluntad. Y cuando empezamos a hacer toda la arqueología de las pruebas, a recoger todas las pruebas, nos encontramos, tengo el caso, con chats en los que las propuestas por parte de quienes luego fueron denunciantes de tener relaciones sexuales eran explícitas. Voy a tu casa a tal hora, tal día, porque vamos a tener sexo. Pasan 8 días, 12 años y lo denuncian por haber Eso ya es adelantado. abuso, ¿no? Claro, y lo denuncian penalmente por actos sexuales abusivos. Y cuando logramos desenterrar todos estos chats, encontramos que la relación había sido consensuada previamente, había sido orquestada por ambas partes adultos. Ujú. Y después de la relación hubo correos, mensajes de agrado, de beneplácito de lo que pasó en aquel encuentro sexual. Y esperan 10 años para denunciar. Ese tipo de personas le hacen un daño tremendo, tremendo a las mujeres, porque desdibujan las legítimas pretensiones de que se castigue a quien hizo eso sin autorización. O sea, es difícil. Si vamos a lo legal, digamos, casos virales y conocidos, ha habido varios, ya esto no es nuevo, pero llegar a una condena, solo hay un caso que se haya condenado En Colombia. en Colombia por temas de acoso sexual. ¿Cuál fue? El del colombiano, el del editor del colombiano, que era Gustavo Rugeles,
Sí. Y ese, ¿por qué ese sí y los demás no? Por ejemplo, el caso de Ciro Guerra, el de el defensor del pueblo, que había fotos, que de verdad, las fotos eran bastante Pero en el caso del fuertes. defensor de pueblo se probó que él tenía una relación sentimental con ella, ¿no? Probado. Y entonces, ¿en qué momento pasa que ella denuncia? Cuando no obtiene algo. Mira, ese caso lo conocí de primera mano porque yo era amigo o soy buen amigo de Otalora. Y él iba a las fiestas cogido de la mano de ella. Cogido de la mano. O sea, no es que fueran juntos, es que iban como, o sea, como si tú y yo mañana entramos cogidos de la mano, no a una, sino así en fiestas y besos en público y todo. Y ella se levanta un día, creo cuando termina la relación, y dice, él me acosó. Y él, ¿perdón? Y le llevó testigos, le llevó chats, le llevó fotos, le llevó videos, le llevó correos electrónicos que incluso en uno hablaban de tener un hijo. Y la corte le cerró la investigación. Claro, entonces ahí hay un tema que en el imaginario público queda que él es un acosador. Claro. Claro. Pero no queda lo que pasa después, que es lo que estábamos hablando, que la ley es un poco... Pero lo que pasa después se conoce más tarde cuando ya todo el primer golpe ya se dio. Es como cuando sacan la noticia en el titular gigante y es falsa y después tienen que rectificar, pero la rectificación ocurre una semana después en la página 3B abajo chiquitica. Ya eso no, ya el primer golpe es el que generó la opinión. Por ejemplo, lo que pasó con Ciro Guerra. Ciro fue unos en Nueva York, que como que bailando le cogía la cola a una vieja, ¿no? Le cogía como de mala manera las nalgas a una vieja. Eso es un abuso. Ese es acto sexual, sí. Eso es un abuso. Ahí entra Pero ya ahí no ha abuso. llegado nada, no ha pasado nada. Nada, no. Entonces, ¿en qué momento, o sea, qué se necesita para que pase algo? Claro, sí podemos hablar de la lentitud de la justicia. Yo creo que es como la línea que hay que explotar. Sí, pero eso ya constituye cuando ya hay una intervención donde se vulnera el derecho del hombre o de la mujer con una intención sexual, ya es un abuso. Pero claro, entonces aquí en Colombia, un caso, el del editor del periódico El Colombiano. ¿Por qué ese caso sí? Ese caso sí, yo me imagino que porque de alguna manera la justicia ahí operó más rápido. El gran problema de esto, el gran problema de Colombia en la justicia es la lentitud de la justicia. El caso que has planteado, los otros casos, pues van lentísimo, van lentísimo. O sea, los procesos penales en Colombia son lentos, lentos, requete lentos. Años. Dramáticamente lentos. A uno los clientes no le creen a veces y uno dice, mire, acompáñeme, venga, le muestro, mire que no es inactividad del abogado, es que así funciona el sistema. En general los procesos judiciales en el mundo son lentos, tienen una razón de ser lentos y es que deben respetar unos estancos y unos hitos procesales. Pero hay una disparidad entre la velocidad con que se viraliza una noticia, el caso ahorita del acoso en los medios, ¿no? RTBC y Caracol, versus la infinita lentitud con que van a avanzar esos procesos. Fijémonos que en el caso de RTBC a Holman Morris se le está juzgando por un proceso, creo que cuando trabajaba hace varios años, o sea, el proceso va casi que una década atrás de los hechos, casi que una década atrás. Entonces, ahí hay una disparidad en los relatos. Claro, pero una década atrás él sigue trabajando. Claro, pero mira, por ejemplo, esto. ¿Y qué pasa? Supongamos, yo lo digo, es un ejemplo, que en 5 o 6 años prueben que estos dos periodistas eran inocentes, supongamos. Y de aquí a todo lo que pasó hasta allá, ¿quién lo repone? Nadie. Porque la viralización, no estoy defendiéndolos ni atacándolos porque no soy aquí el juez ni nada, pero la viralización, que puede ser real o puede ser mentira, en cualquier caso, ya generó una opinión pública generalizada en contra. No, pero acá hay un caso puntual, es que uno renunció y el otro... Totalmente, no, por eso digo, en este caso puntualmente sí, pero en muchos casos no ha sido así. Entonces, de ahí a que la justicia pueda probar lo que dice Fabio, años, pero cuando tú ya generaste una opinión generalizada en contra, eso ya no te lo quitan, ya es muy difícil de desmontar, muy difícil de desmontar. Queda el relato, digamos, queda el relato puesto sobre la mesa y el otro relato que es el de la justicia, que es como creo yo que se deberían resolver los problemas, porque es la manera en que el ser humano hoy ha encontrado que es la manera más técnica, adecuada y respetuosa de derechos fundamentales. Como se deben resolver los problemas, pues se demora una década. ¿En qué afecta o beneficia a las personas esta discusión que esté sobre la mesa? Hombres o mujeres. A mí me parece importante que haya un debate público en torno a que este tipo de comportamientos no se pueden tolerar. Eso me parece, digamos, que es una ganancia. Y cada vez que suceda, creo que es una ganancia, realmente. Todos los hombres, todas las personas que están en posiciones de poder, necesariamente tenemos que ser responsables de ese tipo de actuación.
necesariamente. Y yo creo que eso es una ganancia. Me preocupa, por el otro lado, que se empiecen a confundir reales víctimas con personas que quieren hacerse ver víctimas. A mí eso es lo que más me preocupa en este momento, porque me temo que van a terminar en algún momento desdibujando la real calidad de víctima. O sea, por cada persona que reclame la calidad de víctima y luego se pruebe que está inventando, que está exagerando, que no es, que lo hizo por reconocimiento público, por reconocimiento económico, eso maltrata realmente a las personas que sí han sufrido acoso o actos sexuales. Cada vez que una mujer levanta la mano y dice con valentía, mire, yo fui víctima de una violación, por ejemplo, todo el aparato estatal intenta protegerla, con sus falencias, pero intenta protegerla. Pero cada vez que una mujer levanta la mano y dice eso y se prueba que es mentira, destruye, ahí hay un tejido que se destruye. A mí eso es lo que más miedo me da. Y desde la posición de las personas que tienen ese poder, pues también tienen que cuidar muy bien ese comportamiento indebido que, si bien no es ilegal, sí puede permitir que una persona lo adopte como una ilegalidad. Entonces, ahí es donde yo digo, uno no solo debe ser, sino aparentar. Yo seguramente no estoy haciendo nada malo, pero si sé que es indebido, no lo debo hacer. Porque se puede prestar para que la interpretación de la otra persona, de acuerdo a una cantidad de experiencias que puede haber sufrido en su vida, traumáticas, postraumáticas, de apegos, de abandonos, de heridas de infancia, puede interpretar ese mensaje de una forma totalmente contraria. Y desde el punto de vista legal, yo creo que probar esa es que llega un punto donde uno se agota porque, claro, es difícil. Porque es válido tanto uno como el otro, no el acosador en este caso, ¿no? Hablo de un eventualmente comportamiento indebido. ¿Qué pasa cuando la gente en el entorno laboral, todo el mundo sabía y nadie dijo nada? Eran conductas que se veían y todo el mundo sabe que este tipo invita a salir a una, invita a salir a la otra, ellas dicen que sí o que no, y se vuelve como una verdad o una situación que entre todos. Mira. ¿Hasta qué punto todos somos cómplices? Sí, ¿no? exactamente. Uno de los países que más éxito ha logrado manejando el bullying fue un país que dejó de atacar al acosador y al acosado y empezó a intervenir los pasivos. Al testigo, llamemos. Claro, que lo volvieron actor principal, porque ese testigo debe saber que lo que está pasando es indebido, no deben acosar escolarmente a nadie, y lo pusieron a actuar. Entonces, ese personaje, el acosado, ya tenía un respaldo de todos los demás. Y ha sido, yo creo que de los poquitos casos de éxito de manejo contra el bullying que ha habido en el mundo. ¿Qué país? No sé, es que fue un nórdico, no sé si fue Suecia, Finlandia, uno de ellos, donde puso el entorno seguro, pero a través del espectador, al pasivo. Entonces acá puede pasar lo mismo. Todo ese entorno pasivo se puede volver un protector de una persona que está siendo acosada. Sí, es posible que haya fallas, ¿no? Es posible que haya fallas. Yo no lo había pensado. No hay sistemas perfectos. No hay, pero yo no lo había pensado, ¿no? Y es hasta qué punto, y estoy pensando aquí en este momento, hasta qué punto estas personas, estas mujeres que reclaman ser víctimas en los canales, no encontrar una voz de apoyo en el compañero de puesto, en el colega. Porque les da miedo participar, porque también temen ser castigados. Temen ser castigados, no sabían si era consensuado, no les contaron, de pronto vieron, pero no vieron con tanta claridad. Es un punto interesante, yo no lo había pensado. Yo no lo había pensado. Creo que ahí hay algo para trabajar, por ejemplo, sí. ¿No? Hay algo para trabajar. Y por el otro lado que hay otras que están viendo que, esa dijo que sí. Claro. Y le fue bien. Claro. Sí, pero fíjate que muchas veces, y aquí sí me van a atacar todas las mujeres, entre las mujeres existen muchas envidias. Y yo también he visto situaciones donde se presentan ese tipo de oportunidades donde una es ascendida sin ningún tipo de acoso ni nada de eso, pero las otras inventan el rumor. Puede por pasar, la envidia. Claro, puede pasar. Y entonces se desata un caso. Y entonces ahí entra la justicia. A darle hasta que demuestran que no. Pero mientras tanto se hizo mucho daño. Y en los medios esto pasó durante muchos años. Yo creo que en todas partes. Digamos, esto explotó en los medios, pero hubiera podido explotar. Si hablamos de la política. Existe en todos lados. Yo creo, la política. No, política. Yo creo que esto es un tema de la naturaleza humana. Pero de la naturaleza humana no creo. Creo que es más desde el momento en que la mujer empezó a trabajar y los hombres estaban en relaciones de poder. Vale. Entonces, los hombres estaban en relaciones de poder con intereses
digamos, personales y empezaron a hacer abuso y uso de su relación de poder con las mujeres que están en un proceso de aspirar a nuevos cargos. ¿Y qué pasa con las mujeres que a partir de esa ventaja que tienen frente al hombre están buscando nuevos cargos aspiracionales acosando al hombre? Cuando no es de arriba hacia abajo, sino abajo hacia arriba. Yo creo que es un cambio en la forma en que estamos trabajando en este momento. Pasó de que los hombres, digamos, eran quienes trabajaban y empezaron las mujeres a trabajar y se empezó a hacer un uso de estas otras... Sí, es posible. Pero en todo caso, esto no es un hecho que uno pueda decir es exclusivo de los medios de No, comunicación. cero, está en todos lados. O sea, yo creo que este es un tema que está en las empresas, en las sociedades. Yo conocí hace poco un caso que me sorprendió, que nos consultó en la oficina, de unos restaurantes, que había unos temas de acoso al interior de unos restaurantes. Totalmente. Entre el jefe de cocina y unas auxiliares, y entonces uno dice... Claro, son ambientes donde las personas están 18 horas al día sometidas a estrés, sometidas a cercanía física, donde hay relaciones de poder, donde, ¿no? Pero, digamos, los cultivos, por ejemplo, de flores, entiendo que hay temas ahí complejos. En los colegios, en las universidades. universidades. Los hospitales, entiendo, por ejemplo, que el tema de las clínicas, los hospitales... Lo que ha pasado con las facultades de medicina, con todos esos casos con la estudiante que se suicidó. En los colegios, cuando no hay empatía entre profesores y alumnos, porque eso sí me toca verlo a mí desde mi área laboral, cómo se la montan a ciertas personas, y eso es una cosa. Claro que es un acoso. Es un acoso. Y nosotros, por ejemplo, en la oficina hemos tenido casos de alumnos que la pasan realmente mal. Claro, la pasan realmente mal. Acabando su autoestima. Que no hay acoso sexual, pero sí hay unos acosos muy intensos, sobre todo de una relación que es totalmente asimétrica. Porque no solo es la relación de poder, sino que además es una relación de un adulto con un menor. Hay una disparidad emocional. Cuando uno trabaja con menores de 18, o sea, el pensamiento crítico de una persona se forma entre los 12 y los 18, realmente queda cerrado a los 25, pero a los 18, y por eso se determina a los 18 la mayoría de edad, porque es cuando suponen que la persona ya tiene el criterio para tomar decisiones y hacerse responsable de eso. Ese pensamiento se forma entre los 12 y los 18, más o menos entre los 10 y los 18. Entonces, contra un adulto esa persona tiene una disparidad emocional, porque no tiene un pensamiento crítico realmente formado. Pero en un colegio, por ejemplo, que hay una figura de autoridad, y si el entorno es el escolar, hay un espacio como la oficina que se vuelve casi que sumisión ante esa figura de autoridad, ocurre muchísimo. Sí. Tanto el sexual como el acoso, que me cae mal y a ese le pongo más tareas y lo califico mal y lo rabo, claro que y lo pasa. castigo y a ese no le permito que hable. O sea, Claro ese que tema pasa. de empatías pasa muchísimo en los colegios. Sí, lo hemos visto. Entonces no es en los ambientes de medios, es en todos los ambientes. Hablemos de casos puntuales para saber qué es acoso y qué no es acoso. Por ejemplo, si yo estoy en un viaje de trabajo y después hay una comida, hay una fiesta, hay trago de por medio y uno de mis compañeros o mi jefe me invita o me empieza a echar piropos, yo le digo que no, me sigue echando piropos, como estás de bonita, vamos a ver. Ahí, ¿cuál es el límite? Lo primero, no es obligatorio ni mucho menos aceptar mezclar actividades laborales con licor. Ni Digamos, sociales. Ni sociales en general. A mí me pasa, por ejemplo, con alguna frecuencia que salgo a almorzar con clientes. Ellos generosa y amablemente invitan, pero si alguien en la mesa pide licor, ellos no pueden pagar la cuenta, por ejemplo. Porque la compañía les prohíbe pagar gastos, almuerzos, desayunos, comidas, si en la cuenta sale al menos una cerveza. O sea, fíjate el nivel de severidad de esas compañías gringas y europeas. ¿Por qué hago este ejemplo? ¿Por qué lo traigo? Porque, hombre, es problemático hoy en día mezclar las dos actividades lúdicas de licor con actividades laborales. Sí, hoy es problemático. Eso fue así muchos años, pero ya no se puede, digamos, genera unos ruidos que me parece que no son necesarios y sobre todo son riesgosos. Hay personas que pierden los frenos en esto, claro, me dirá porque que el entran psicólogo, totalmente. que con 2 o 3 whiskies se desembocan y se enloquecen. Entonces, ¿para qué vamos a propiciar ese tipo de ambientes? Si tu jefe después de 2 canciones te insinúa, vamos a un lugar más oscuro y eso, lo primero que debes hacer es decirle a alguien, mire, ese señor de allá, mi jefe está un poco incómodo, está un poco pesado, yo mejor me retiro para evitar estar en zonas de riesgo y te vas a tu habitación y no pasa nada.
Si la cosa continúa, pues caramba, hay que llamar a la policía, naturalmente. Si el tipo entra por la ventana, borracho, a golpearte, alguna cosa, pues ya estamos en otro escenario. Pero lo primero es evitar ese tipo de zonas de riesgo, digamos, que son riesgosas para todos. Tampoco el hombre debe propiciarlas, tampoco quien está en una posición de poder debe poder propiciar eso de ninguna manera, de ninguna manera. Cuando tú estás en esos ambientes de consumo de alcohol, primero, antes de tomarte tú la primera copa, que tienes la conciencia plena, te empiezas a ser responsable de todo lo que pase de ahí para adelante como persona. Porque tú en ese momento puedes decidir porque te vas a disociar. La disociación es una evasión o salirte de tu realidad y vas a vivir una realidad paralela. Y tú no sabes, de acuerdo a tu estado de ánimo en el momento, que puedes no tener identificado tu nivel de cortisol que tengas en ese momento en el cuerpo, pueden permitir que ese componente del alcohol que afecta tu criterio sea mucho más potente o no. Hay gente que se toma una cerveza y queda hincha y a los 2 semanas se puede tomar 5 y estar perfecta, porque también predispone mucho cómo esté tu cuerpo emocionalmente en ese momento y tu sistema inmunológico y qué defensas tengas. Entonces, si yo ya sé que al tomar alcohol voy a entrar en un estado disociativo donde mi criterio puede verse alterado, hay que evitar la situación totalmente. No se debería propiciar la situación. No se debería. Si la persona accede a tomar, que ahí es donde legalmente yo siempre he visto, y aquí pues Fabio nos puede ayudar un poco, como el tipo impecable, aunque vamos a salir un poquitico del tema del acoso, pero sí con el consumo de alcohol, con una hoja de vida impecable, se tomó 3 cervezas, salió a manejar, se le atravesó un señor en la séptima y lo mató. Así es. Entonces unos van a decir que él no es un asesino, que fue no sé qué y no sé qué, y lo van a defender, y otros van a decir, antes de tomarse su primera cerveza, él sabía que se iba a ser responsable de todo lo que pasara y ha debido entregar las llaves, tomar otra acción. Y ahí hay una pelea, ¿no? Claro, claro que hay una tensión. Aquí sucedería lo mismo. Pasaría lo mismo. Es que yo tenía que ir a una comida, sirvieron no sé qué, yo soy la directora comercial, tenía que hacer la atención, pero hasta dónde el alcohol ya no es permitido en ese sentido, porque tu labor como directora comercial eventualmente no está vinculada a que tengas que complacer a los demás de acuerdo a lo que ellos quieren, como tomar alcohol, ir a fiestas, bailar y ser permisiva con ese tipo de situaciones, porque se rompe la parte laboral con la social. Ejemplo 2. Estamos en una oficina, en el trabajo, tenemos que trabajar hasta más tarde, es de noche, estamos cansados, nos quedamos solos y una de esas 2 personas empieza a echar piropos, a tener, digamos que otro tipo de conductas, estamos solos y toca seguir trabajando y empieza la persona a sentirse incómoda, la otra, pero tampoco es capaz de decir que no. Si dice que no y persiste la conducta, se vuelve un acoso. Así es, así es. Invitar a salir una vez, yo tengo, Sí. digamos, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el acoso, la pepa dura ahí, digamos, es lo reiterado de la conducta, ¿no? No quieres, pues yo insisto cada vez más agresivo, insisto en modos cada vez más intromisivos, ¿no es cierto? Te llego a tu casa, te empiezo a mandar mensajes desde otro número, una cosa como adolescente, un poco infantil, como loca, ¿no es cierto? Como salida de como enfermiza. Invitar un par de veces a alguien, caramba, yo creo que todos en la vida hemos tenido un interés no sexual en alguien que realmente nos interesa sentarnos. Es que si no, no podríamos relacionarnos. Claro, yo por ejemplo, y lo pienso y lo pienso, ¿cuántas veces uno ha tenido que invitar varias veces a alguien para pedirle un favor laboral? Claro. Mire, es que necesito que hable con esta persona en mi nombre porque esa persona tiene acceso a esto, o necesito un favor, o cuénteme qué está pasando allá. Entonces, esa insistencia tiene que tener una connotación de incomodidad, de persistencia incómoda en la otra persona para poder hablar de acoso. Invitar 2 veces a almorzar o a comer a alguien no puede ser considerado acoso. Y no es considerado acoso. No es porque yo lo diga, es que la Corte así lo ha dicho. La Corte ha dicho el acoso implica corazón del asunto esto es reiterado. Reiterado. Taca. Reiterado y después de la negación. Claro, después de la negación, claro. Pasa, por ejemplo, como si un jefe ha tenido relaciones sexuales con varias de sus subalternas y después, años después, ellas aparecen a decir que las acosaba. Lo que pasa es que ahí es donde yo voy a entrar otra vez con los comportamientos indebidos. Yo no debería tener relaciones con varias personas de mi oficina. Bueno, una, pensemos cuál podría ser. O sea, una. no debería pasar. Que pase es diferente, pero no debería pasar en un contexto donde yo tengo una figura de poder sobre ellas. Claro, puede haber una,
perfecto, pero es que de pronto tengo es una relación con ella, no una relación sexual, sino una relación íntima, vinculante, empática, donde salimos, donde convivimos, donde vamos a eventos, donde somos pareja. La línea que hay que trazar es si esa relación existe o se dio o creció por interés legítimo o más apalancada por la posición de poder, en que en este caso que nos planteas, la mujer dijo, si yo no accedo a esas pretensiones, está en riesgo mi trabajo. Porque no está prohibido que una persona tenga relaciones con otra persona del trabajo si hay relación de simetría. Eso no está prohibido. Lo que está prohibido es valerse de esa simetría para doblegar la voluntad de la otra persona. Eso es lo que realmente se reprocha, ¿no es cierto? Casos de esos ha habido montones. Claro, la audiencia es joven, pero el caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Y eso hubo un debate muy enconado en ese momento de, bueno, él se valió de su condición de presidente de los Estados Unidos para que ella accediera, o es que realmente ella lo que quería era tener una relación con el señor para el que trabajaba todos los días, indistintamente de que fuera Bill Clinton. Y ahí es donde está la pepa del asunto, ¿no es cierto? O ella posiblemente lo hizo al revés, como yo les acabo de decir, no siempre es de arriba a abajo, de abajo hacia arriba. Ella inicia a insinuarse Sí. para lograr una mayor cercanía que le permitiera obtener otros beneficios, pero buscado por ella. Por ejemplo, No sabemos a veces de dónde empieza. no sabemos y es muy difícil Es saber dónde se difícil. empieza. Muy difícil. Porque la mujer puede tener una insinuación, o el hombre una insinuación. Probar. Ah, no, eso es imposible. Pruébelo. Eso es imposible, porque eso no queda evidencia. Eso es lo que llamamos nosotros los penalistas delitos a puerta cerrada, ¿no es cierto? Y es que hay dos testigos, uno de los cuales acusa al otro, ¿no? Y entonces, en esa intimidad, si se quiere, en esa privacidad donde ocurren esos hechos, pues es la palabra de uno contra la otra. Hay dos verdades. Hay dos verdades. Usted está diciendo que me acosó y yo que digo que no. Hay testigos, no, hay pruebas, no. Generalmente pasan años, a veces décadas en denunciar, entonces la gente ya no se acuerda quién estaba ahí, ya la gente, la memoria le empieza a fallar. No es lo mismo que digan que la semana pasada yo acosé, a que digan que hace 35 años yo acosé, ¿no es cierto? Entonces todo esto hay que saberlo matizar y hay que saberlo leer en clave, yo insisto, de respeto, de máximo respeto de las partes involucradas en el conflicto, que son dos. Hablemos del caso de Alberto Salcedo, por ejemplo. ¿Qué pasó y a hoy qué aprendimos de eso? Ese caso, que lo puedo hablar públicamente porque yo soy su abogado, es un caso paradigmático, Alberto recibe una citación de la Fiscalía General de la Nación en el que se le acusa de varios años antes, bastantes años antes, haber cometido actos sexuales en contra de unas mujeres. Una de ellas hoy, senadora electa por el Pacto Histórico. Salcedo nos busca en la oficina. Nosotros emprendemos la búsqueda de las pruebas de los chats que él sostuvo con estas dos personas y encontramos que la versión de ellas no coincide en absoluto con lo que ellas mismas habían escrito para la época de los supuestos hechos. ¿Qué encontramos nosotros? Que previo al encuentro hubo varias semanas de coqueteo muy intenso, De ambas partes. de ambas partes, coqueteo explícito. Además, nosotros contratamos un perito filólogo que hizo un estudio de 670, 680 hojas, que fue lo que nos tomó imprimir todos los chats. Y el filólogo experto en lenguaje concluyó que más del 80% de la interacción implicaba un flirteo expreso entre ambas partes. Es decir, había una clara intención de tener al menos algún tipo de relación sexual, Luego viene el famoso encuentro en su casa, que se prueba a través del chat, que es voluntario, y luego de eso se prueba que ellas mostraron su complacencia con lo que había sucedido en la casa con los chats posteriores al encuentro. Nos vamos a juicio y el juez en primera instancia, un juez canchero, un juez bueno, juez aquí en Bogotá, concluye que en efecto no hay delito y que hay que absolver a Salcedo. Entonces fíjate cómo viene todo el ruido mediático, las consecuencias mediáticas para un ciudadano, ¿no es cierto? Y el proceso penal que llega 5 o 6 años tarde en una absolución. Es lamentable. Y la recordación que queda en el imaginario. Y la recordación que queda. Y las acciones que toma la gente que no está directamente implicada contra él frente a discriminación, exclusión, rechazo de todo lo que es él. Entonces, sigamos con los casos puntuales. En el trabajo, un hombre
me coquetea acá, que yo llego, me dice cómo estás de linda, te queda divina esa chaqueta, me pareces inteligentísima, me encanta tu trabajo, tú eres espectacular. Si él te dice eso y tú le dices, ay, gracias, tú siempre tan divino, tú también estás churro, ¿qué pasa? Nada. Si tú le dices, ven, yo soy una mujer casada, te agradezco que me digas esas cosas, pero la verdad no me siento cómoda porque siento que estás pasando un límite que yo quiero poner frente a cuál es mi interacción y el lenguaje que debo utilizar con una persona de poder. Y si él respeta eso, no pasa nada. No pasó nada. Si al otro día, oye, no me importa lo que pienses, tú estás divina, hoy sí te veo, ya así empieza la cosa. Exactamente. Esa es la línea. Sí, una persona con la que trabaja, entro a la oficina, me dice un par de cosas y me jala, Déjala físicamente, abuso. No, eso ya son otro tipo de delitos. Eso Abuso. ya no es acoso. No, eso ya no es acoso. Ahí ya hay otro tipo de delitos mucho Sí. más graves. Ahí hay actos sexuales, ahí hay cosas. solo con la jalada. Sí. Claro. Solo con la jalada ya por lo menos ahí puede haber algo distinto ya. Y si la jalada implica querer dar un beso a la brava. No, además estoy utilizando violencia, claro, y coger agresividad, alguna todo. parte íntima del cuerpo. Sí. No, ya es un escenario distinto. Esto ya no estamos en escenario de acoso sexual ni laboral. Esto es un escenario Y abuso. en el que hay abuso. Exacto. abuso. Digamos, hay un atentado contra ya no la autonomía de la persona, que venimos hablando hasta ahora de los acosos sexuales o laborales, sino ya en contra del pudor sexual de la persona. Entonces yo le jalo a esta persona, a mi compañero, a mi compañera, la meto a mi oficina y le intento besar y le intento tocar los senos y le intento coger las nalgas y intento quitarle la ropa. Ya estoy en un escenario totalmente distinto, mucho más grave. Si la persona me manda fotos o me pide fotos por WhatsApp. Abuso sexual. Para mí, abuso sexual. No hay abuso sexual en la ley penal colombiana ahí, pero no ha habido un antecedente por lo que entiendo de eso. O sea, es como que de la nada pide fotos. Sí, como... O ya vienen No, mandándose pero- No, fotos. vienen manda. conversando No y pide, sino manda. Si yo le mando fotos explícitas, desde mi concepto ya hay un abuso sexual porque yo te estoy obligando a ver fotos con contenido sexual que me involucra. El abuso no es solamente una penetración. El abuso es obligar a ver insinuaciones, obligar a observar, participar. O sea, tiene muchas implicaciones. Bueno, acaba de pasar el caso de un viceministro, ¿no? Que le mandó un chat a una persona en la oficina y luego se probó que él mismo le pide excusas creyendo que le estaba mandando el chat a la novia. Ah, ok, que se confundió se de lo chat. confundió. Ese caso, por ejemplo, va a ser interesante cómo lo falla la justicia. Porque a todos nos ha pasado que nos hemos equivocado de chat en algún momento. Para bien y para mal. Ese es un caso interesante, por ejemplo. Lo que pasa es que yo creo que en ese caso, que no lo conozco, pero contado así, también sería bueno ver qué contexto de comunicación tenía él con esa persona a la que se Él equivocó. inmediatamente le pide excusas, le dice lo que acaba de pasar es indebido, le pido excusas y lo que he leído es que él mismo llama al ministerio y dice, mire, acaba de pasarme esto con una persona, yo me equivoqué de chat. Antes de que ella respondiera. Creo que sí, es muy rápido, digamos, Claro. sí, pero es Yo interesante. creería que él reconoce que se le fue como dicen, fue un error de dedo, Error de dedo. que reconoce inmediatamente, se retracta y pide unas excusas. Y que es una comunicación que él tiene habitualmente con su esposa, Sí, que pertenece a la intimidad de claro, ellos, claro. que no tiene que hacerse pública ni nada. Entonces yo creería que desde ese punto de vista uno lo puede conciliar y dejarlo ahí, pero no sé. Pero un momento, le pidieron la renuncia al viceministro. Sí, Le pidieron pero la también renuncia. está entrando en lo que es su vida privada porque si fuera la esposa, no tendría por qué hacerlo. Claro, se le fue a otra persona. ¿Le castigan eso de esa forma? Pues hoy está castigado, pero por Bueno. ejemplo ese es un caso interesante. Eso Vamos sería a muy ver qué dice interesante qué ver dice la cómo se justicia. desarrolla. Bueno, y ya para terminar, Fabio cuando llegó está diciendo que esto puede tener implicaciones en las mujeres o en la natalidad. Sí, preparándome para esta charla de hoy, que agradezco mucho, me puse a leer una serie de artículos. Hay un divulgador científico que sigo en Twitter que se llama Pablo Malo, español, que postea una serie de estudios con mucha frecuencia, postea 4 o 5 veces al día unos estudios muy interesantes de todo tipo. Y sigo mucho a Pablo Malo y me puse a buscar en su biblioteca de tweets y me puse a ver, y él pone unos artículos de unos psicólogos, me parece que americanos, norteamericanos, que culpan a las políticas tan severas que hay en las compañías americanas de interrelacionamiento de la caída de la natalidad. Eso dicen los psicólogos. Dicen, mire,
los seres humanos pasamos mucho más tiempo en la oficina que en la casa. Y donde naturalmente conocemos y conoceríamos a nuestras parejas es en la oficina. Para eso tenemos que poder coquetear, tener interacciones. Y como eso está tan prohibido, tan severamente castigado hoy en día en las corporaciones americanas y europeas, esa prohibición lo que ha hecho es que los seres humanos dejen de conseguir pareja y por tanto haya una caída en la natalidad. Y esa es una de las explicaciones que plantean estos psicólogos. Si es cierto o no, yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo que sí me parece es fascinante pensar que este tipo de prohibiciones, que en buena hora existen, pueden tener implicaciones tan complejas como la caída de natalidad. Hoy en el periódico El Tiempo, Ricardo Ávila, me parece, tiene una columna importante. Y en la revista Cambio, creo que Daniel Samper habla de la caída de la natalidad también, ¿no? O sea, es que es un fenómeno. Colombia se está desapareciendo. Pero no solo Colombia. En la caída de la natalidad hay un índice que se llama el índice se me fue el nombre ahorita. Índice, pues como de regulación de la población. Uh-huh. Y eso en este momento dice que por cada mujer De en un recambio, país el índice de recambio. o de recambio es 2.1 niños por mujer. Sí. Colombia creo que está en 1.6 en este momento, si no me equivoco. Pero la gran mayoría de los países, la grandísima mayoría de los países de Latinoamérica, creo que solo hay 2 que no están en ese índice, que creo que son Paraguay y Ecuador. Necesitaría tener la gráfica, la tengo en el teléfono, se las puedo confirmar después. Todos los demás están. La natalidad en el mundo está bajando. Puede ser un factor lo que dicen estos, pero hay muchísimos factores. Claro, también. naturalmente. Muchísimos factores. Hoy en día los jóvenes no quieren tener familia, no tienen que tener compromisos. Es un factor no más. quieren tener un establecimiento que no les impida viajar y moverse y trabajar desde cualquier lugar del mundo. Claro. Y eso les implica amarrarse. Los Hay una costos de un cantidad, hijo, los claro, costos. los costos. Hay una cantidad de factores sociales, económicos, culturales que están haciendo que la natalidad baje. Entonces, cuando uno ya junta todos esos factores, que este puede ser uno también importante, chévere el estudio, es ver cómo eso es lo que está afectando la natalidad, pero el mundo en un futuro, gracias a eso también, va a ser un mundo de adultos mayores. Porque se calcula que del 2030 al 2040, gracias a la inteligencia artificial, se va a romper el índice de escape de la longevidad. Hoy en día ese índice está como entre los 45 y 47 años, que es donde uno ya no, cada año que vive es uno menos. Uh-huh. Cuando se rompa ese índice, cada año que usted vive es 1.1 más por vivir. Upa, Entonces la gente va a llegar a los 110, 115 años muy fácilmente. qué pereza, ¿no? Entonces, índice de natalidad, claro, vea lo que está pasando en el mundo. Dinamarca, que Inglaterra ya está también en eso, todo eso, Dinamarca sacó una norma donde los nacidos desde 1970 no se pueden jubilar antes de 2040. 70 años, tanto hombres y mujeres para jubilarse. Porque usted antes trabajaba 25 años, que son las 1.300 semanas, y el índice de la tasa de mortalidad y todo eso estaba en 75 años. Entonces usted decía, me jubilo a los 62, me mantienen 10 o 12 en promedio. Y ya, unos vivían más, pero muchos vivían menos. Pero hoy en día la gente está llegando a los 80, a los 85, a los 90 muy funcionales. Entonces se jubilan a los 62 las mujeres, 57 las mujeres, 62 los hombres, y son 30 años de mantenimiento. ¿Quién paga esas pensiones? Claro. Cuando no hay jóvenes que están naciendo para cotizarlas. Entonces va a ser un mundo muy adulto Interesante, ¿no? y están prolongando que el adulto sea funcional por mucho más tiempo, porque si no hay cómo mantenerlo. Bueno, y ya para concluir este tema, ¿cuál sería el escenario ideal de lo que debería pasar de aquí en adelante para mantener la natalidad y para evitar el acoso? No va a subir, te garantizo Natalidad, que esto- por ahora no va a subir. Esto no le echemos la culpa a esto. Esto no va a subir, esto va No, para abajo. Yo creo que aquí hablo como abogado, el ideal sería que las instituciones actuaran más prontamente. Digamos, a mí me gustaría siempre. Pero todo- eso no va a pasar tampoco. pero quiero creer que algún día... Más fácil hay natalidad, Sí, aumentamos la pero desde el natalidad. punto de vista, por ejemplo, empresas, y tristemente, y estoy generalizando, viéndome a casos particulares, los departamentos de recursos humanos muchas veces se quedan muy cortos frente a estos temas. Hay unos que no están tan estructurados y las personas que están ahí eventualmente son casi siempre organizacionales, no manejan conceptos clínicos ni nada donde pueden entender la realidad de otra perspectiva, sino desde blanco y negro. Y eso también impide, yo creo que muchas veces la gente se presenta a denunciar porque siente que va a ser echado el otro, que van a haber represalias, que no sé, no creo que se sientan tan seguras todavía
muchas personas poniendo este tipo de denuncias de una forma dentro de la empresa. A viral sí, todas. Pero dentro de la empresa no se sienten seguras. La justicia es lenta. Y si lo hacen viral, pues Hay Es, general- riesgos. es generalizado y puede ser verdad o mentira, pero se generaliza y se tocan. Uno nunca debe tomar la emoción como la única realidad, pero en la viralización sí. La verdad se vuelve la verdad. Así sea mentira, pero se vuelve la verdad si se viraliza. No, yo creo que hay que rodear a las víctimas en esto. O sea, uno tiene que ser consciente que en esto hay víctimas. En esto hay víctimas. Total. Y rodearlas. Ahora, ojalá no haya falsas víctimas. Eso es, digamos, lo que yo como penalista siempre añoro, porque cada falsa víctima, cada víctima que inventa, que exagera, que miente, le hace un Desgasta daño, todo, ¿no? le hace un daño enorme. Le hace un daño enorme al sistema judicial, le hace un daño enorme a las víctimas reales, le hace un daño enorme a quien señaló de ser su victimario y se probó varios años después que no. Me salgo un momento de este tema para contarles la sentencia en contra del que fue comisionado de paz Luis Carlos Restrepo en el gobierno de Uribe. Sí. El señor estuvo investigado en su judice 15 años por unos delitos gruesos, graves, fraude procesal, falsas desmovilizaciones. Y después de 15 o 17 años se prueba que es inocente. Pero su vida en ese tiempo se Ese acabó. señor se tuvo que ir del país, vive exiliado, perdió todo, es un psiquiatra más o menos reputado. Entonces, fíjate, una falsa víctima, Todo el lo que daño trae. que le hace al sistema. bueno, pues muchísimas gracias. A ti, A ti, un abrazo. Por esta conversación muy amable. A ustedes, un abrazo. muchísimas gracias.